decía que buenas tardes a todas y a todos presentes. Con la intervención de hoy, de esta tarde, acaba el ciclo de Mujeres Construyendo Historia, en la que hemos tenido la oportunidad de poder escuchar a tres voces, hoy será la cuarta, sobre el modo de entender desde el presente investigador la construcción y la identidad de la historia. Y bueno, la última conferencia corresponde a la profesora Inés Gómez González, con el título Mujeres asesinadas, mujeres injuriadas, el uxoricidio en el antiguo régimen. Lo cual significa presentar a una compañera, a una amiga, a alguien que conozco desde hace mucho tiempo. El hecho de que yo la presente es porque ella ha querido, de modo que tengo que agradecerlo. Inés es catedrática acreditada del Departamento de Historia Moderna. Le falta un trámite, ese trámite es obligado, pasa por la cuestión económica y otros elementos, pero significa un riguroso proceso de selección y como es la primera ocasión, es el primer momento en el que yo tengo la oportunidad en público de felicitarla. Felicitarla por haber alcanzado lo que significa el final de una trayectoria académica que no es el final de su vida académica. En mi opinión, posee el perfil idóneo de la universitaria, investigadora, docente, implicada con la gestión, formada en nuestro departamento. Ella es licenciada en Geografía, Historia y el Arte en 1994, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura. Ya apuntaba maneras en términos taurinos. En razón a su expediente, alcanza a ser becaria de una diversidad de organismos, concurre a becas de concurso nacional y comienza posteriormente estancias de investigación en centros extranjeros, como es el caso del Max Planck Institute o la Mansión de París Ibérique de Burdeos. En ese momento comienzan sus estudios sobre la importancia de la venalidad de los oficios en la justicia de Castilla en aspectos comparados con otros lugares y otros territorios, como es en especial el caso francés. En 2001 defiende su tesis doctoral sobre la Real Chancillería de Granada, un estudio de un Tribunal Superior de Justicia en la Edad Moderna, dirigida por el profesor Juan Luis Castellano, quien fue su director, como les digo. Se trata de un análisis relacionado con la historia del derecho, algo por lo cual ella tiene una especial querencia, y que demuestra la faceta judicial del Tribunal Superior de Justicia, supeditada a su acción gubernativa, y analiza la composición de un tribunal y su estructura institucional partiendo de las figuras de sus magistrados. La postdoctoral le hizo transitar por la École de Altos Estudios de Ciencias Sociales y ella destacaba en ese sentido por la señalada dimensión externa de su actividad. Le siguieron contratos de incorporación. Es muy larga la trayectoria académica de quien quiera dedicarse a la universidad y el comienzo de su trayectoria docente, donde va a ir escalando en posición desde la profesora que en su día fuera doctora, profesora titular y al final acreditada catedrática. En paralelo asume un papel investigador que lo obliga e implica en un compromiso activo. Participa y forma parte de 18 proyectos de investigación hasta hoy, si no cuento mal, financiados en convocatorias públicas y lidera como IP o investigadora principal o bien co-IP a varios de estos proyectos. Pienso que ya son 9 de ellos, ella lo sabe mejor que yo, donde amplía el horizonte investigador del equipo de quienes trabajan con ella y donde se interesa por el análisis de esa venalidad, el conocimiento de las instituciones, la corrupción judicial y administrativa o bien el protagonismo de las mujeres. Su liderazgo también se manifiesta en las tesis dirigidas, junto con los innumerables TFGs, TFMs que a todos nos rodean en el día y la cotidianidad. Y de las obras, que son numerosas, muchas de ellas de una coherencia absoluta, serían imposibles referenciar, yo quiero citar a 3 de sus libros. La justicia en Almoneda, la venta de oficios de justicia en la Chancillería de Granada, publicado en 2000, La justicia, el gobierno y sus hacedores, la Real Chancillería de Granada en el antiguo régimen, de 2003, o bien del estrado a la imprenta del 2022. La tercera dimensión es su compromiso con la gestión, como les decía. Es una profunda conocedora del modelo universitario. Conoce la universidad a pie de obra. Representante en órganos de gobierno, en la Junta de Facultad, por elección de los compañeros y compañeras de nuestro centro, coordinadora de revistas científicas, directora en su día de la Cátedra Domínguez Ortiz, precisamente donde estamos hoy, o bien secretaria de la revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, secretaria del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, o bien en su día de la revista Crónica Nova.
La profesora Inés Gómez González es una consumada especialista y creo que en razón a esto, aquí hoy está con nosotros en Justicia, en Venalidad, como les decía, en Mujeres, es idónea para poder hablarnos de un título sugerente elegido por ella que ha causado la curiosidad. Esa curiosidad porque es el usuricidio, bueno, lo va a explicar ella. Palabra que está en el diccionario, y la injuria, no lo olvidemos, que significa el dicho hecho contra la razón o justicia. Muchas gracias, Inés, por participar y sin más, pues cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Paco, por esta presentación que fruto pues, de la amistad y de los muchos años que nos conocemos. Paco fue mi profesor cuando estudiaba en licenciatura y, bueno, es una exageración absoluta. Gracias a todos por estar aquí en esta tarde tan calurosa y voy a hablarles efectivamente de estas mujeres asesinadas, mujeres injuriadas en el usuricidio en el antiguo régimen. Y lo que pretendo es hablarles del usuricidio, es decir, del asesinato de mujeres a manos de sus maridos durante el antiguo régimen. Pero no me interesan tanto los casos concretos de asesinato, que los voy a mencionar, sino lo que quiero mostrarles es cuál fue la respuesta que dio la justicia a estos crímenes. Una respuesta que ya le adelanto se quedaba bastante corta. Y para entender o intentar comprender esta realidad judicial del antiguo régimen, tenemos que partir de una realidad. Y esa realidad es la cristalización en la sociedad de la época de la imagen y el discurso de la mala mujer. Pues como tal se identificó en muchísimas ocasiones a las mujeres en los tribunales de justicia, sobre todo cuando se enfrentaban a procesos penales. En el antiguo régimen nos encontramos con un doble discurso. Por un lado, nos encontramos con un discurso que nos presenta un modelo idealizado de mujer, ¿no? Una mujer virtuosa, bondadosa, bella, femenina, buena esposa y, por supuesto, obediente. Pero, por otro lado, tenemos otro discurso que representa un contramodelo, ¿no? Son estas malas mujeres que repiten clérigos, teólogos o juristas y que aparecen retratadas como criaturas que son malvadas, chismosas, lenguaraces, iracundas, bravas, que aparecen siendo deshonestas, desvergonzadas, lujuriosas, pecadoras, delincuentes y que sobre todo no obedecían como era debido al varón, ni siquiera al marido. En palabras de Orozco de Covarrubias, en su tratado de las mujeres buenas y malas, que también llevaba por título Gran tesoro en la buena mujer y gran pestilencia de la mala, estas malas mujeres son cosa muy odiosa y perjudicial de la que los hombres deben apartarse, pues en caso contrario les trastornan y pervierten, les vuelven dementes y locos, les incitan, y es importante subrayar, al pecado y al delito. Esta imagen, en la que subyace un discurso misógino y patriarcal, se expandió en la época por diversas vías, ¿no? Entre otras a través de la literatura. Los ejemplos son numerosos, basta recordar a la figura de la pícara. Y también se difunde a través de papeles volantes o de romances de ciego. Voy a mostrarles algunos. Por ejemplo, tenemos aquí este verdadero, nuevo y curioso romance donde se refiere el más extraño caso que han oído los vivientes de una mujer, la más desgraciada que ha nacido, la cual, por ser tan deshonesta y mala y vana, experimentó el riguroso castigo de la justicia divina, pues negándose a la confesión, murió impenitente. O este otro romance famoso y ejemplar, en que se da noticia de un caso extraño, maravilloso portento de una mala mujer, que no crió bien a sus hijos. Dase cuenta cómo a la fin llegó a la horca y al pie de ella llamó a la madre diciendo que se quería despedir y al tiempo de abrazarla y de darle un ósculo, le agarró la nariz con los dientes y se la acutó, de todo lo cual tendrá noticia el curioso lector. O este otro nuevo y curioso romance en que se declara lo que sucedió en Zaragoza en este año próximo pasado con una mujer de mal vivir. O esta, por terminar, nueva relación y curioso romance de un caso que ha sucedido en este presente año en la ciudad de Roma, de una mujer que dio veneno a su madre y después dio muerte a su marido y a una hija suya, siendo por su causa degollado su padre, todo por estar enamorado de él.
De esta manera, y también de otras en las que no voy a entrar, el discurso de la mala mujer permeó en la sociedad y lo encontramos en todos los ámbitos, y también en el que hoy nos interesa, en el ámbito de la justicia. De hecho, como decía al iniciar mi intervención, en la mayoría de los procesos penales en los que se vieron involucradas mujeres, se las presentaba como estas malas mujeres a las que acabo de referirme, con el fin de atacarlas y de restarles credibilidad en los tribunales. Los historiadores podemos acercarnos a esta realidad utilizando distintas fuentes. En primer lugar, por supuesto, las fuentes archivísticas. En los archivos judiciales nos encontramos, en muchos casos, con estos pleitos. Pero también podemos acercarnos a esta realidad analizando fuentes impresas. En concreto, papeles en derecho y escritos de carácter jurídico relacionados con el desarrollo de los procesos. Son precisamente estas fuentes en las que voy a centrarme a lo largo de mi intervención. Y antes de entrar en materia, quiero hablarles un poco de estas fuentes. La difusión de estos papeles en derecho fue un fenómeno común a toda Europa en la Edad Moderna. En la monarquía hispánica los encontramos durante todo el antiguo régimen, especialmente en el siglo XVII, y van a dar lugar a estas alegaciones jurídicas que también se llamaban alegatos, informaciones en derecho o porcones, ¿no? Estos porcones vienen de esta tipología que les presento en pantalla, en las que aparecen las palabras por y con, como aquí también la tienen, o por y contra, en las que lo que se hace es aludir a las partes en conflicto, ¿no? La proliferación de estas informaciones jurídicas, de estas alegaciones, fue tal que aparecieron numerosas imprentas dedicadas exclusivamente a imprimirlos en aquellas ciudades donde se instalaron tribunales superiores, como sucedió aquí en Granada, ¿no? Pues aquí se albergó la Chancillería. Muchos escritos que en la época pues, formaron parte de bibliotecas de juristas y de magistrados y de abogados, han llegado hasta nosotros y se conservan colecciones muy importantes. La más importante, desde luego, es la de la Biblioteca Nacional de Madrid, en la que hay más de 40.000 ejemplares, pero también hay colecciones muy importantes en las bibliotecas, en los fondos antiguos de la biblioteca de la universidad, por ejemplo, el que se conserva aquí en el Hospital Real, ¿no? Desde el punto de vista artístico, estas alegaciones son muy interesantes, ¿no? Por los grabados que aparecen, ¿no? Predomina la iconografía religiosa, ¿no? Tenemos aquí un Cristo de San Ginés, ¿no? O era muy normal, ¿no? La aparición de la figura de Santiago, ¿no? También nos encontramos con muchas imágenes marianas. Aquí vemos, ¿no? A la Virgen del Mar, ¿no? Y tenemos aquí esta otra alegación en la que aparece la Virgen del Carmen y San Antonio de Padua. Encontramos también con muchísimos motivos heráldicos, ¿no? Aquí tenemos el escudo de Felipe IV o esta alegación de un carmelita muy interesante, porque aparece, pueden ver, si puedo, a Santa Teresa, el escudo de Alcántara y aquí arriba el monograma de la Compañía de Jesús. El monograma de la Compañía fue otro de los motivos muy repetidos, ¿no? La colección que se conserva en Granada, tenemos muchos grabados que salieron de la imprenta de los Heiland, ¿no? De los talleres de los Heiland. Por ejemplo, aquí tenemos esta alegación en la que pueden ver un tema tan granadino como la Inmaculada Concepción, ¿no? Pero, ¿qué eran exactamente estas alegaciones jurídicas? Estas alegaciones eran unos escritos que mandaban redactar las partes cuando estaban envueltas en un proceso judicial a sus abogados y en ellas pues se contaba los hechos que habían dado lugar al pleito y también se contaban, se aparecían pues los argumentos jurídicos de la defensa. Todo ello con muchísima libertad porque hasta mediados del siglo XVIII no estuvieron sometidos a ninguna censura previa, por lo que podían aparecer sin autor, sin pie de imprenta, es decir, sin el lugar ni la fecha de edición, ni incluso la imprenta. Y de este modo, pues gozaron, como digo, de una grandísima libertad, ¿no? Sí fueron perseguidas, eso sí, por la Inquisición, porque la censura inquisitorial no era previa a las impresiones, sino que actuaba la Inquisición una vez que los papeles o que la obra ya se habían impreso. La primera función de estas alegaciones era judicial, ¿no? Tanto en los procesos civiles como en los criminales, cuando antes de que los jueces fuesen a dictar
sentencia llamaban a las partes para que hiciesen un último alegato oral. Y era aquí cuando los abogados presentaban estas alegaciones jurídicas, ¿no? Y era además la primera vez que se daban efectivamente argumentos jurídicos, porque hasta ese momento todo el proceso se basaba solamente en las declaraciones de los testigos, ¿no? Pero la finalidad de las alegaciones no era judicial, era la extrajudicial, que es la que más nos interesan a los historiadores, porque no estaban dirigidas solamente a los magistrados, sino que estaban dirigidos al público o un público determinado, ¿no?, que por la razón que fuera estaba interesado en un pleito determinado. Por eso las partes lo que hacían era que las distribuían fuera de los tribunales para defender sus causas y generar una opinión favorable a sus intereses. La publicación de estas alegaciones y su posterior circulación, porque no era tan importante o era más importante que estos papeles circulasen, ¿no?, porque podían publicarse y quedarse escondidos en un cajón. Pues bien, la circulación de estas alegaciones dio lugar a un debate público muy interesante. Primero porque algunas, en el momento mismo de su publicación, pues causaron, en muchos casos, un gran estupor. Y además, porque con frecuencia todas las partes en conflicto iban publicando alegaciones respondiéndose unos a otros. Y además, como vamos a tener ocasión de ver, los fiscales de los tribunales entraron también en este debate público y publicaban también sus propios alegatos referidos a los procesos. Además, hay que tener en cuenta que estas alegaciones tenían problemas, ¿no?, en sí mismas. Primero, en los procesos judiciales, porque desvelaban parte de los procesos que debían permanecer secretos hasta que la sentencia hasta que se diese una sentencia final. Pero además, los litigantes, ¿no?, que veían que la parte contraria escribía contra ellos, se sentían muchas veces ultrajados, porque como no pasaban ninguna censura, se podían decir, diríamos, todo tipo de barbaridades, ¿no? Se podía ir contra la honra, el honor y la reputación de aquellos con quienes se litigaba. Es verdad que quien se sentía ultrajado podía responder, y de hecho lo hacía, pero lo que es cierto es que todas estas injurias permanecían y permanecieron en la memoria, hasta el hecho que hoy en día pues nosotros podemos leerlo. Por último, quiero señalar que estas alegaciones se convirtieron en muchos casos en libelos difamatorios, una de las razones por las que las persiguió la Inquisición. Y en otro lugar quiero destacarle que en estas alegaciones encontramos un relato interesado de los hechos, obviamente, y un relato que, como estaba en un proceso judicial, desde luego no tenía por qué ser cierto. La narración de estas alegaciones tenía mucho de un artefacto judicial, de artefacto literario, perdón. Se llegaba pues a teatralizar todo el proceso judicial y los hechos, ¿no?, que habían dado lugar al mismo. Y además hay que tener en cuenta que van a ser, por este motivo, uno de los máximos exponentes de la ficción de las narrativas judiciales, ¿no?, algo que se ha estudiado mucho desde la historiografía italiana y francesa. Y el relato más vívido, ¿no?, de estas alegaciones las encontramos, desde luego, en las que hacen referencia a procesos criminales. Pues bien, una vez, habiendo hecho esta pequeña presentación de las fuentes, ¿no?, porque creo que es necesario, ¿no?, para entender lo que va a seguir, vamos a ver qué tipo de alegaciones son aquellas en las que se va a poner en duda a las mujeres, en las que las mujeres van a ser representadas como esas malas mujeres, referidas siempre, como les decía, a procesos criminales. Pues estas alegaciones se referían, por ejemplo, a pleitos por injurias, ¿no?, como el de esta mujer, Isabel de Higuera, una vecina de un pueblo cercano a Madrid, Villarejo, que se vio envuelta en un proceso por la aparición de unos libelos difamatorios sobre su origen moro, ¿no? También vamos a encontrar muchos pleitos por hechicería, ¿no?, como el que se sigue contra una vecina de Granada, Isabel García, ¿no?, a la que se condena a muerte porque tenía, se decía, hecho un pacto por el demonio, con el demonio, y se le aparecía el demonio a ella tomando la forma de perro. Y había tenido problemas con un abogado de la Chancillería, y entonces lo que hizo la mujer, una vez que se le presentó
el diablo en forma de perro fue a casa del letrado y esparcir sal. Una vez que la esparció, la pisó y el letrado murió, ¿no? Por lo que fue condenada a muerte, ¿no? También se refieren a procesos por homicidio, ¿no? Como este de 1601, en el que se acusa a María de Gálvez de envenenar a su marido, ¿no? El 24 de Granada, Juan de Castilla, es decir, un regidor que tenía asiento precisamente en esta sala, pues bien, lo envenenó con adormideras, sesos de asno y polvo, ¿no? También se referían estas alegaciones a procesos por parricidio, ¿no? Como al parecer había cometido esta otra mujer, Antonia María, que despeñó a su hija por el camino del Sacromonte. Pero estas alegaciones se referían sobre todo a procesos que tenían que ver con la moral sexual. En su mayoría, las alegaciones que encontramos estaban mandadas a redactar por hombres, en las que responsabilizaban de sus actos a las mujeres. Son hombres que, como los que se señala en esta alegación de mediados del siglo XVII, piden que las mujeres se tapen y no vayan desnudas por las calles y por los sitios públicos, porque los varones se pierden ante la carnalidad y la lascivia de las mujeres, por lo que no pueden evitar violarlas. Hombres que son hechizados, como le sucedió a este caballero, ¿no?, que aparece retratado en estos apuntes de derecho de 1619, por una mujer de una baja vida y costumbres corrompidísimas, ¿no?, y que él lo fue persuadiendo con halagos hasta que ofendieron a Dios, hasta el punto que los excesos de la carne hicieron enfermar al hombre. El caballero decidió entonces romper con esta mujer y recuperar la amistad de una señora calificada y a la que en tiempos ya hubo doncella. Pero, a pesar de los esfuerzos con esta nueva amistad, no pudo tener cópula debido a la repentina y persistente relajación del miembro provocado por los hechizos de esta mala mujer. Son hombres que, como le ocurrió a Agustín Delgado en Córdoba en 1641, llegó a cometer el crimen de sodomía, el pecado de Fando, porque a lo largo de su vida se había topado con mujeres deshonestas y con un apetito sexual insaciable que gustaban del vicio nefando, esto es, que mantenían relaciones sexuales en una postura comprometida no destinada a la procreación, fuera cual fuera. Vicio al que le llevaron las mujeres, y se repite mucho en la alegación, y que acompañó a don Agustín toda su vida, hasta el punto que no pudo reprimir, un día estando en Córdoba, cometerlo con otros hombres. Son también hombres que cuando ellas se separan no dudan en poner su honor en entredicho, publicando alegaciones incluso cuando ya se habían sentenciado las causas. Es lo que hace don Fernando de Espinosa, un vecino de Utrera, quien, después de que el vicario general del arzobispado de Sevilla declarase la separación del matrimonio con doña María Josefa Calero, porque la maltrataba desde que se casaron en 1714, maltrato que incluía el abuso sexual, y esta fue una sentencia que fue ratificada por la Rota. Pues bien, una vez que ya había ratificado la sentencia, la Rota publica una alegación en la que sostenía que la maltrataba, incluida abusos sexuales, porque estaba poseída por el demonio. Pues bien, este discurso en el que los hombres culpaban a las mujeres de sus actos, también lo encontramos en las alegaciones que presentaban cuando habían asesinado a sus esposas. El uxoricidio estaba penado con la muerte, pero la ley contemplaba una minoración de la condena si la mujer había cometido adulterio y especialmente si el crimen había tenido lugar porque el marido la sorprendía el adulterio infragante. De este modo, en las alegaciones se intentaba probar la deshonestidad de la mujer para justificar la reacción del marido con el fin de obtener una sentencia exculpatoria o lo más leve posible. Se trata de alegaciones en las que los relatos, que recordémoslo, no tenían por qué ser ciertos, están llenos de detalles para darles credibilidad. Vamos a ver un caso que aconteció aquí en Granada en 1641. El 27 de noviembre, Alonso Fajardo, que era regidor de Pinospuente, asesinó a puñaladas a su mujer, doña María Ortiz, porque la encontró en un callejón llamando a la puerta de Francisco Cano, alcalde mayor de Pinospuente, con quien cometía adulterio.
Según la alegación, la relación entre ambos venía de lejos y era conocida por el marido, que había tomado muchos medios para que acabase. Había amonestado a la mujer, le había castigado poniéndole la mano encima, había pedido la intervención de su suegro y también del padrastro de Francisco Cano, que era un hombre principal y regidor como él de Pinos Puente, y finalmente el marido había decidido mudarse a Granada con su mujer para evitar que volviera a encontrarse con Francisco Cano. Sin embargo, Cano le sigue y se instala en la capital, donde continuaron los encuentros. Los adúlteros se hacían señales en la iglesia y en los paseos públicos, se hablaban por los agujeros de las tapias. Cano se valía de mujeres de mal nombre para enviarle recados y regalos, y doña María vivía de forma totalmente licenciosa. Iba a casa de Cano siempre que podía y él también frecuentaba la suya, sobre todo durante un periodo que el marido estuvo encarcelado en Granada por una cuestión del pósito. De todo lo cual daban cuenta criados y sobre todo criadas y vecinos de los adúlteros. Los rumores en Granada eran muchos, pues se les había visto abrazarse, besarse y retozar. De ahí que Alonso Fajardo, enloquecido por los rumores que corrían en la ciudad y reconociendo su deshonra, cuando halló a su mujer en un lugar tan sospechoso y tan excusado como una calleja sin salida y una casa y puerta de su enemigo estaba llamando, dio alterado el ánimo y el juicio y tomó la determinación de matarla. Según el alegato, Fajardo, al no poder soportar más la deshonra, perdió el juicio y mató a su mujer. Tampoco pudo soportar la deshonra a principios de los años 50 del siglo XVII el contador del Consejo de Hacienda, Juan Hurtado de Tapia. Hurtado de Tapia envenenó a su mujer, Ana María de Soria, crimen que confesó porque, según relata la alegación que pueden ver en pantalla, ella tenía amores con un caballero del hábito de Santiago, a la sazón sobrino del presidente del Consejo de Hacienda. El contador había prohibido salir a la mujer de su casa sin su permiso, pero ella se comportaba como una loca arrojada que salía cada vez que él iba al Consejo de Hacienda a trabajar, para encontrarse con su amante en la iglesia de los Jerónimos, en algunos parajes recónditos e incluso en la casa del presidente del Consejo de Hacienda, en la plazuela de Santo Domingo, donde el caballero tenía una habitación. Además, los adúlteros se agasajaban con regalos, enviaban cartas que le hacían llegar a través de los criados y de los pajes, que son los que finalmente informaron al marido. Se trataba de un crimen premeditado que el contador dijo urdir para que no se divulgase el adulterio y la injuria. Por esa razón decidió no apuñalarla, lo que habría hecho mucho ruido teniendo en cuenta su puesto en el Consejo de Hacienda y la calidad del adúltero. Entonces siguió viviendo con ella como si tal cosa, como si no conociese el adulterio, hasta que tuvo la ocasión propicia para darle el veneno, de manera que la muerte fuese disimulada y se estorbase la noticia y publicidad de la afrenta. Fueron razones parecidas a las que llevaron a este caballero de Santiago y capitán de caballos del ejército de Milán, Felipe Leizaldo, a matar a su mujer en la segunda mitad del siglo XVII. La mató tras descubrir las cartas de amor que ella le escribía a un caballero en la que mostraba un desenfrenado apetito y una pasión ciega. El caballero, al enterarse por los criados que llevaban estos correos de los galanteos y de los encuentros clandestinos de los amantes, algunos de los cuales habían tenido lugar en su casa, donde el adúltero iba escalando por la pared hasta la ventana de la casa, siguió también viviendo con ella hasta que recabó todas las pruebas y finalmente, se escribe, viéndose tan afrentado y su honra tan perdida, se valió del único remedio humano de recuperarla, el asesinato. Como vemos, estos relatos están llenos de lugares comunes, los encuentros furtivos, la complicidad de las criados, las misivas de amor, los rumores, los maridos que lo saben desde hace tiempo, pero que siguen viviendo con ella hasta para que la afrenta no se haga pública, hasta que ya llega un momento en el que no pueden resistir más la deshonra y la matan. Estos relatos totalmente estereotipados, que recuerdan a la literatura de la época, reproducen la imagen de la mala mujer, de la mujer deshonesta, que no obedece ni respeta al marido, trastornándolo y obligándolo a cometer el delito, como decía Orozco de Covarrubias. Y además, la construcción de este relato, en el que la mujer siempre es la culpable, que vamos a ver repetirse en estas alegaciones y en otras muchas más que podría citar, resulta una estrategia eficaz en los procesos en los que se enfrenta.
Ellos mismos lo señalan en sus alegaciones. En la alegación de Alonso de Fajardo, el regidor de Pinos Puente, se dice que en los últimos años, en los casos de usoricidio de la Chancillería de Granada, no se ha condenado a nadie a la pena de muerte. Y se citan los dos últimos, uno contra un caballero, Gaspar de Aguilar, y otro contra un escribano que había ahogado a su mujer mientras dormía. Por la misma fecha, un alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid, Jerónimo de Valleneda, seguía un proceso por usoricidio contra un hombre que había matado a su mujer de un arcabuzazo, tras haberse dado cuenta que unos criados le hubiesen contado que lo había visto por el agujero de la alcoba desnudo una noche. Bien, en la alegación se indica que en los casos similares, sentenciados en el Tribunal de Valladolid en los últimos 12 años, se había impuesto a los maridos una pena muy leve. Esta realidad, la de escudarse en el adulterio femenino para obtener beneficios judiciales, aunque el adulterio no estuviera aprobado, lo denunciaron incluso los fiscales de los tribunales. Así lo hizo, entre otros, Juan Pérez de Lara, en sendas alegaciones, mientras era fiscal de la Audiencia de Sevilla, la primera que veremos, y después fiscal de la Chancillería de Granada. Primera alegación, redactada en 1636, se refiere en la muerte en Sevilla a Ana de Luján, a manos de su marido, Gaspar de Navarro, que la degolla en su casa el 30 de julio porque, tras una disputa que alteró a todo el vecindario, ésta le injurió, diciéndole que había de hacerle un cornudo. Cuando Navarro fue detenido, adujo que las injurias que había proferido su mujer bastaban para acusarla de adulterio futuro. Y consiguió una sentencia muy ventajosa por parte de los magistrados de la Audiencia de Sevilla, que solo le condenaron a la pena de tormento, habida cuenta la deshonestidad futura de la mujer. Tras esta sentencia, el fiscal Pérez de Lara intervino y pidió que el reo fuese condenado a muerte por delito alevoso y redacta esta alegación que tienen en pantalla, en la que se mostraba partidario de aplicar una pena ejemplarizante debido a la frecuencia de delitos de este género y en la que los maridos inventaban a posteriori la deshonestidad de las mujeres. Citaba el fiscal distintos casos acaecidos en Sevilla por esa fecha. Escribía que en el mismo mes de julio de 1636 María Vázquez fue asesinada por su marido. El 28 de agosto también fue asesinada a manos de su marido, Francisca Núñez. El 30 de agosto, Pedro Miranda, que huyó y se retrajo en Sagrado, le dio 13 o 14 puñaladas mortales a su mujer. Y el 25 de septiembre, estando escribiendo esta alegación, se halló muerta a puñaladas en la puerta de la Barqueta a María de la Cruz, un asesinato que también había cometido su marido. Unos años después, siendo ya fiscal de la Chancillería de Granada, Pérez de Lara volvió a pedir una pena ejemplarizante para Juan Castellanos de Marquina, un vecino de Lucena que había asesinado a su mujer, a un clérigo con el que decía que había cometido adulterio, y a su suegra, porque decía que era la alcahueta de la hija. Todo ello sin que existiese ninguna prueba del adulterio. Tras Pérez de Lara, otros fiscales de la Chancillería de Granada denunciaron en sus alegaciones cómo los maridos, tras cometer los asesinatos, utilizaban la falsa acusación de adulterio para rebajar las penas. Así lo manifestó, por ejemplo, el licenciado Sancho de Villegas en una alegación redactada en 1655 a propósito de un caso de inmunidad eclesiástica. En mayo de 1654, aquí al lado, en Prullena, un vecino mató alevosamente a su mujer, Gertrudis de Salas, dándole muchas puñaladas, y también mató disparándole con un pistolete a un amigo suyo, Francisco de Mata. Después de los crímenes se acogió en Sagrado, de ahí el proceso de inmunidad. Pero lo que me interesa resaltar son las palabras del fiscal sobre la estrategia del marido a la hora de publicar sus alegatos. El fin que en esto tuvo fue buscar ocasión y motivos para publicar que la dicha Gertrudis de Salas no le guardaba lealtad y que tenía amistad ilícita con el dicho Francisco de Mata, y con este pretexto verse libre de las penas que corresponden a tan graves delitos, siendo cierto que la dicha Gertrudis de Salas fue siempre mujer honesta y muy atenta a las obligaciones de sus matrimonios. Unos años después, en 1663, repitió los mismos argumentos, también en un pleito de inmunidad, otro fiscal de Granada, Juan Muriel,
el 27 de mayo, escribió en este alegato: don Alonso Regil mató en Sabiota a su mujer, doña Magdalena de Blas, de 10 estocadas, siendo ella mujer honesta y principal y muy virtuosa, dándole luego a entender que tenía tratos deshonestos. Como vemos, los hombres gozaban de impunidad cuando mataban a sus mujeres. Los propios fiscales lo reconocen. Y esta realidad también la denunciaba en las alegaciones que he encontrado en defensa de las mujeres asesinadas, las que mandaban redactar algunas mujeres de su entorno. Es lo que sucedió durante un pleito que tuvo lugar en la Chancillería de Valladolid en 1622 entre doña Francisca de Maturana y su yerno, don Antonio de Leizalde, vecino de Tolosa. El pleito tuvo lugar a instancia de doña Francisca después de que un día, al terminar de comer, Leizalde matara a su mujer, doña María de Galárraga, de 2 arcabuzazos porque decía que cometía adulterio con un primo suyo, un sastre llamado Juan López de Zorrobiaga. Sobre el asunto tenemos varias alegaciones, 2 escritas por el marido, mandadas a redactar por el marido, aunque yo solamente he podido localizar una, y 3 mandadas a redactar por la madre de la víctima, por doña Francisca de Maturana. En la redactada por el marido se repite el relato que he venido señalando, ¿no? Se dice que Leizalde tuvo noticia del adulterio por una de las criadas, Mariacho, que le contó que una noche que él estaba ausente en la casa, en concreto la de Santa Catalina de 1621, ella misma y otras criadas vieron a doña María y al sastre desnuda en la cama a través de un agujero de la pared de la alcoba. Además, Mariacho añadió otros detalles a su relato. Afirmaba que con anterioridad, aprovechando otra ausencia de don Antonio, había visto salir al amanecer a un hombre embozado de la alcoba de la mujer. Además, decía que el adulterio era de pública voz y fama, pues hasta los niños lo conocían. La versión que recoge los alegatos mandados redactar por doña Francisca es lógicamente distinta. Por un lado, se incide en el hecho de que Leizalde mató a su hija sin causa ni razón, porque el asesinato no tuvo lugar hasta 5 meses después de que Mariacho le contase el presunto adulterio, según relataba el propio don Antonio. Una historia que, según la mujer, no había creído porque la criada era una mujer chismosa a la que ya había castigado en anterioridad porque era muy dada, ¿no?, a las fabulaciones y al engaño. Prueba de que no la creyó era que el matrimonio siguió viviendo y cohabitando con el mismo amor conyugal de siempre, comiendo y acostándose juntos. Por otro lado, en las alegaciones se reitera que las pruebas de adulterio presentadas por don Antonio, básicamente los rumores que había esparcido la criada Mariacho, se habían fabricado a posteriori, se dice, con negociación, después de producirse el asesinato, con el fin de rebajar la pena de don Antonio. Además, en los alegatos de doña Francisca se hacen consideraciones muy interesantes sobre el desarrollo de estos procesos judiciales. En primer lugar, se señalaba en la defensa que la defensa llevada a cabo por don Antonio y publicada y difundida en las alegaciones ha sido nuevo cuchillo y nueva muerte de su mujer, pues en ella la injuria tanto en el honor, quitándola su buena fama después de haberla muerto, supuesto que la pérdida de la buena opinión y fama es más considerable que la vida. Y además, en estas alegaciones se indicaban las razones del éxito de la estrategia seguida por los hombres en los procesos de usoricidio. Los hombres, se escribe, tienen misericordia los unos de los otros, de manera que los jueces, como se ha visto en casos recientes de la Chancillería de Valladolid, acostumbran a aplicar la benignidad y la clemencia con los homicidas. Una realidad que clamaba y que creía necesario cambiar, pues de lo contrario, se escribía, no habrá mujer segura de la cólera o pasión de su marido, quien ejecutando su voluntad buscará quien diga culpa de adulterio con que ofenda la honra de ambos por defender la vida. Todos eran conscientes, por tanto, de las ventajas judiciales que obtenían los hombres con estas defensas, en las que además, como decía Francisca Maturana, injuriaban y quitaban el honor a las mujeres, dándolas una nueva muerte. En definitiva, y con esto termino, durante el antiguo régimen y también después, aunque esta es otra cuestión, o quizá no es tanto otra cuestión, nos encontramos con una administración de justicia misógina y patriarcal que era reflejo del discurso imperante en la sociedad
y que a la vez lo retroalimentaba, lo que muestra, una vez más, que los discursos nunca son inocuos. Como hemos visto, la justicia, esa reina de virtudes que se impartía en nombre del rey y de Dios, beneficiaba claramente a los hombres, hasta cuando mataban a sus esposas. Es verdad que algunos magistrados, como los fiscales que he señalado, levantaron la voz, pero esto no impidió que el sistema no amparase a los hombres, que cuestionase por principio a las mujeres y que las responsabilizase de los crímenes cometidos por los varones, incluso cuando sus maridos las asesinaban. Muchas gracias. Sí. Bien, pues siguiendo la costumbre que tenemos ya, si alguien quiere intervenir, alguna pregunta, alguna cuestión a plantear. Sí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Inés, por esta valiosísima conferencia de un tema, por desgracia, tan contemporáneo. Y en relación a esa contemporaneidad de la temática, claro, has presentado estos casos tan interesantes relacionados con el uxoricidio, pero, por ejemplo, en el caso de María Calena, de 1720, han mencionado el tema del abuso sexual y también el tema de los malos tratos. Y que te quería preguntar si eso de alguna forma también estaba regulado, si se encuentra en la legislación, en qué términos, y también si son mujeres las que de alguna forma son las que llevan a cabo estas denuncias, en el caso de que exista esa documentación como una persona ajena que no conoce este tipo de fuentes, y si ahí también se puede encontrar esa voz en primera persona de ellas como forma de resistencia a estas dinámicas patriarcales, como tú bien has señalado. Sí, gracias, Carmen. Sí, existían procesos, ¿no?, por abusos sexuales, por estupro, por violación, por malos tratos. De hecho, en este caso que señalo, consigue la separación y además consigue la separación siendo la Nunciatura la que ratifica la sentencia. Son procesos que encontramos en los tribunales y que también encontramos muchas alegaciones jurídicas, por ejemplo, de estupro, muchísimas, ¿no?, de violaciones, ¿no? Era una documentación, ¿no?, que se ha conservado, que es verdad que siempre conservamos mucha menos documentación de procesos penales que de civiles, pero sí encontramos mucha. Y la regulación, claro, la diferencia en estos casos entre el estupro y la violación, pues era difícil demostrarlo. ¿Por qué? Porque dependía, bueno, casi como hoy iba a decir, ¿no?, de la resistencia de la mujer, ¿no? Esa era la diferencia. En los únicos casos, por lo menos que yo haya visto, ¿no?, y de lo que he leído, ¿no?, que de verdad tenían una condena firme, era el estupro o violación de una menor, ¿no? Ahí sí, ¿no?, la justicia actuaba y con claridad. Luego, pues, estaba la cuestión de demostrarlo, ¿no? Y se basaba, pues, bueno, eran las pruebas físicas, ¿no?, que la mujer pudiese demostrar. Por desgracia, bueno, una cuestión que todavía hoy nos resuena bastante. Dentro del matrimonio también. Bueno, va a ser muy rápida. Enhorabuena, Inés. Interesantísimo. Hay casos en los que se acusa a los hombres de levantar falso testimonio, que fue lo que ocurrió con Artemisia Gentileschi. Es que, curiosamente, en primer lugar se le acusó, pero luego se demostró que mentía, que era amigo del padre. Y he encontrado casos en los que se le vuelve en contra. Bueno, a ver, es que en un juicio las partes pueden mentir. Es que eso es el antiguo régimen y hoy. El acusado siempre puede mentir porque es en su defensa. Es decir, eso es posible. Que se les vuelva en contra, en estos casos, solamente he encontrado que se les vuelve en contra cuando, por ejemplo, se acusa de crímenes sexuales, ¿no?, a magistrados de tribunales, ¿no? En algunos casos se les vuelve en contra porque, por ejemplo, son separados de sus puestos, ¿no?, o reciben una condena que tiene que ver con su carrera profesional. En ese sentido, ¿no?, claro, y ellos lo han negado, ¿no?, claramente. Sí se les vuelve en contra, pero realmente durante el proceso la defensa, bueno, una de las dos partes siempre miente, ¿no?, durante un proceso judicial, ¿no?, o miente, o la verdad, pues siempre tiene mucha arista, ¿no?
Sí, enhorabuena, Inés, por la conferencia. Te iba a preguntar si la cuestión de clase social tiene que ver, porque por lo que ha ido comentando, la mayor parte de los casos que has puesto son el honor herido o mal de los caballeros correspondientes que terminan con su esposa. ¿Sucede en las distintas clases sociales, pero en un ámbito determinado? Bueno, sí sucede en todas las clases sociales. Lo que pasa que, claro, encontramos alegaciones, encontramos muchos más de los grupos más altos. ¿Por qué? Porque el publicar estas alegaciones añadía costes a los procesos. Entonces, todo el mundo no podía permitirse, ¿no? Bueno, pues publicar estas alegaciones que hacía que el proceso saliera de los tribunales. Entonces, claro, son los grupos, ¿no?, más favorecidos los que suelen publicarla. Pero bueno, por ejemplo, ahora mismo tengo en mente pues algunas alegaciones que estuve viendo hace un tiempo, ¿no?, sobre esclavos, ¿no? Es decir, esclavos que llegan a poder publicar algunas, ¿no? Pero esto viene muy determinado por este tipo de fuente. Buenas tardes y muchas gracias, Inés. Pero yo me planteo que muchísimos de estos casos no trascenderían a plantearlos como un delito o como que llegaran a pedir que se aplicara la ley. Habría muchos casos que se dieran de homicidio o de otro tipo de abuso de mujeres que no llegaran a plantearse públicamente. Luego, lo que estamos viendo es un iceberg, la punta del iceberg. No creo que y más las clases populares, más populares, tuvieran esa inquietud de plantear eso ante la ley. Bueno, claro, lo que vemos en la punta del iceberg, entre otras muchas cosas, claro, porque las fuentes que nos quedan, bueno, pues son las que tenemos, ¿no? Pero, bueno, en los casos de otro tipo de delitos, pero en los casos de asesinato, los fiscales tenían que actuar de oficio. Es decir, un asesinato es decir, bueno, podía esconderse. Pero otra cosa es el delito, pero los fiscales era una de sus funciones, ¿no? Y esto, de hecho, al menos en Castilla, la monarquía era bastante, ¿cómo decirlo?, bastante insistente, ¿no?, para que los homicidios no quedasen impunes, porque, claro, era la manera de que no quería que se les fuese de madre, ¿no?, la sociedad. Entonces, los asesinatos era raro, ¿no?, el que no se investigaba, ¿no? Era muy raro. Claro, que los que nos han llegado a nosotros, que nosotros conocemos, bueno, claro, además sobre estos casos no podemos hacer estudios cuantitativos de verdad relevantes, porque las fuentes penales que nos han quedado son muy pocas. Entonces, siempre tenemos que contar, ¿no? Bueno, podemos hacer una estadística de los casos que nos encontremos, pero siempre sabemos que los estudios penales, por definición, pues porque por una cosa tan simple como que la justicia penal pues no sienta jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo a la Chancillería, después te encontrabas pues que no tenían sitio para guardar los papeles y quemaban los penales y no los civiles, porque claro, los civiles sientan jurisprudencia. Es decir, que sabemos que lo que nos queda es muy poco, pero bueno, no, yo creo que es representativo, ¿no? Siempre, claro, sabiendo que es algo mínimo. Bueno, felicidades por esta espectacular conferencia que nos has dado. Ha sido muy bonito escucharte. Estaba pensando yo, al hilo de lo que te acaban de comentar, que cuando esos discursos existen, la normalidad se hace eco de ellos. Otra cosa es que no participe en todo este aparato jurídico, pero efectivamente el sentir de todo el mundo es que las mujeres son muy perversas y que las mujeres pueden engatusar a quien sea y todo lo que ahí tú has expresado. ¿Qué pasa? Que las fuentes utilizadas efectivamente son los registros que se producen por personas de determinado estatus.
En los otros casos, ya solo el entorno, el entorno de manera de pensar asumida, se hacen eco hasta de que la hayan matado. Y entonces ni siquiera la justicia actuaría en la mayoría de los casos. Es decir, las mujeres morirían como moscas, igual que a los niños si no se les atendía tan bien. Pero Segura. No estoy yo tan segura, no puedo decirlo porque, claro, pero no estoy yo tan segura, ¿no? Otra cosa es las penas que se le diera a los delincuentes, ¿no? Es decir, eso es otra cuestión. Es decir, pero no tenemos que... Es decir, el aparato judicial en el antiguo régimen era ya bastante fuerte. O sea, a partir, sobre todo de la segunda mitad del 16, por ejemplo, ¿no? Cuando leemos... Se me ocurre, ¿no? Los anales de Jorquera, ¿no? Que es de una violencia, bueno, absoluta, ¿no? Con todo el mundo. Pero Jorquera lo que nos está mostrando es la actuación de la justicia ante crímenes horribles, ¿no? Es decir, cuando uno a veces lee Jorquera y pasa luego por el Genil, no quieren ni pasar por todo lo que caía por ahí. No es decir, pero la justicia... En tiempos anteriores, pero en el antiguo régimen sí actuaba. Otra cosa es la respuesta, ¿no? Pero mira, me acuerdo, no sé en qué obra de Calderón, a propósito de lo que tú decías, no recuerdo cuál era el médico deshonrado, ¿no? Deshonra, efectivamente, ¿no? Pues justamente habla del caso de un asesinato, ¿no? De una mujer. Y hay un momento, ¿no?, en que él hace cómplice al público. ¿Por qué? Porque él pone justo al público, ¿no?, de las esferas, ¿no?, más bajas, que están escandalizados justamente porque se culpa a las mujeres, ¿no? Es decir, los discursos, claro que permean, ¿no? Es decir, en todo, ¿no? Lo estamos viendo. Y claro, ese discurso está en todas las capas sociales, pero también hay pues una parte de la sociedad, ¿no? Los fiscales son hombres también, ¿no? Son estos fiscales, no todos los fiscales tenían la misma postura que estos que he mostrado, ¿eh? Ojo, ¿no? Yo he encontrado muchas alegaciones fiscales en casos de usoricidio, de violaciones, de estupro, que los fiscales parece como a los magistrados, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa que, claro, contamos justo con estas fuentes, ¿no?, que son muy ricas, ¿no? Entonces nos encontramos de pronto con fiscales que dicen estas cosas, ¿no? Pero no debemos pensar, ¿no? Yo creo, ¿no?, decir, la justicia actuaba, ¿no? Ahora otra cosa, ¿no? Claro, otra cosa es como, pues a pues solamente el tormento, en el caso de Sevilla, porque le había dicho que lo iba a hacer cornudo, por la deshonestidad futura, y es que está en la sentencia, por la deshonestidad futura solamente la pena de tormento, pero bueno, o sea, es decir, hoy el fiscal ahí es cuando interviene y dice, bueno, no, esto hay que condenarlo a muerte, ¿no? En fin, pero bueno, es una realidad, ¿no?, que realmente es compleja, ¿no? gracias. Gracias a ti. Aprovecho que estoy aquí con... Muchas gracias, Inés. Me ha gustado mucho tu charla, tu conferencia. Has mencionado antes el tema de que en el derecho penal lo de sentar jurisprudencia estaba como difícil, ¿no? Pero el caso es que el tema de las alegaciones que has estudiado, a la hora de difundirla en la función judicial, era posible que si no se sentara jurisprudencia en sentido estricto, si quedara, digamos, ese lastre con las alegaciones estas de que se iba a seguir repitiendo ese tipo de sentencias favorables a los hombres, más por la práctica de derecho consuetudinario o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la función judicial de la alegación, en ese sentido, sí tenía, pienso, valor, ¿no?, para seguir reproduciendo el esquema de sentencia favorable para esos hombres homicidas. Claro, tiene el valor de que se conoce lo que ha pasado, ¿no? Es decir, porque esto se difunde, porque nosotros pensamos, ¿no?,
que todas estas alegaciones, bueno, tú lo sabes igual que yo, ¿no? Que estas alegaciones que iban pasando de mano, que se contaban oralmente, ¿no? Es decir, que eso también es una cuestión, la oralidad, ¿no? Es decir, sobre procesos, digamos, mucho menos escabrosos que esto, bueno, estas alegaciones es que estaba clarísimo que las leían, ¿no? Porque además están escritas con la finalidad en muchos casos, ¿no? Pero, claro, se conocía, entonces tenía... pero sentar jurisprudencia no se sentaba, es decir, no es lo mismo que en un pleito civil que bueno, se sienta jurisprudencia a partir de lo sentenciado anteriormente, pero claro, juegan con un papel, pero claro, no en el momento mismo de la sentencia, no en el momento mismo sino en todo ese entorno jurídico, si queremos, o parajurídico, ¿no? Porque cuando hablamos de una sociedad pleiteadora, en Castilla, eso es una tontería, en Castilla y en toda Europa en la época, no solamente es porque la gente pleitease mucho, sino porque había mucho conocimiento jurídico, pero muchísimo más en gente analfabeta. ¿Por qué? Porque existían muchos tipos de impresos, ¿no? De papeles volantes, ¿no? Que hablaban justamente de la justicia, ¿no? Si es que la justicia era la gran función del rey, ¿no? Entonces había que llevarla a todos los grupos sociales, ¿no? Pero entonces sí tenía, ¿no? Esa función, ¿no? de repetir y de recordar justamente y de crear memoria, ¿no? que era lo que hacía. Bien, pues si no hay nada más, yo creo que todas y todos estamos de acuerdo en la excelente conferencia que nos ha brindado Inés, de modo que muchísimas gracias y con esto cerramos el ciclo. Muchas gracias.